Vamos a tener el lujo y el honor de compartir unos minutos con nosotros al gran economista cubano Elías Amor, que ya se encuentra conectado desde España, la abuela patria, y vamos a analizar junto con él algunos de los acontecimientos más notables de la realidad cubana en este momento. Aquí vamos para atrás y para adelante y para atrás. Bienvenido, mi querido Elías. Bueno, saludos. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Óigame, muy feliz. Usted se ve más joven. Eh, No, yo tengo la edad de la revolución. Yo ya ay, estoy hundido absolutamente en la miseria igual que ellos. Ya tengo 64 años, compadre. Ya son años ya. Sí. óyeme, pero la cantidad de gente que nos ve de 60 y pico de años, dice, no, yo me siento como un trinquete. Bueno, pero yo creo que el régimen comunista cubano también está derruido absolutamente y está entrando en barrena, es incapaz de afrontar el escenario complejo que tiene la economía mundial y creo que estamos asistiendo al proceso de deterioro, de ruptura, de desaparición de ese régimen y en cualquier momento nos vamos a llevar cualquier sorpresa, ya verás tú. Bueno, yo aspiro y espero y tengo gran esperanza en eso, pero para comenzar, Venga. precisamente hablando de eso, ¿cómo ves estas maniobras con el gobierno de los Estados Unidos de los paseitos? Lleva empresario, trae empresario. Ahora tienen la FIAT, que la vamos a analizar ahorita, la feria más grande de negocios de La Habana, donde no se cierra ningún negocio. La cooperativa de una vez esto con lo otro, pero lo que ellos esperan, los millones de dólares no acaban de llegar. Pero ¿qué te parece a ti? Porque a mí me indigna mucho que cada vez que la dictadura está a punto de caerse, es como que vamos a salvarla. No podemos dejar que se caiga la dictadura. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo de la siguiente forma. Estados Unidos y Cuba, en épocas malas, en épocas en las que hubo un apretón muy importante de las condiciones del contencioso entre los dos países, nunca han bajado de un comercio de unos 230, 250 millones de dólares al año. En ese comercio se incluye pollo, carne de pollo, se incluye maíz, se incluye arroz, se incluye trigo, hay también medicamentos, aparatos médicos, o sea, es un comercio bastante diversificado cuya única restricción es que Estados Unidos no le da crédito a Cuba, como hace España, por ejemplo, que España le concede a Cuba un crédito a corto plazo y a largo plazo que luego paga España a las empresas españolas con la compañía de crédito a la exportación, que es una empresa estatal. Pero Estados Unidos no, exige el pago al contado. Y eso limita la capacidad de compra porque Cuba no tiene dinero para comprar y pagar al contado. Entonces, no es que no haya negocio, no es que no haya actividad, la hay. Estados Unidos le manda a Cuba alrededor del 90% de las remesas que llegan al país, que son 9.000 millones al año, según cálculos realizados por Habana Consulting Group. Por lo tanto, Estados Unidos le inyecta dinero a Cuba. Estados Unidos manda cubanos residentes en la comunidad cubana en el exterior a Cuba de turistas. Es el segundo colectivo más importante ya en este momento. Y hay también turismo de americanos, de ciudadanos americanos que van a Cuba. Está ocupando de los primeros puestos. Van más americanos, por ejemplo, que españoles y franceses. Luego, hay que desmitificar el tema del embargo bloqueo externo, porque no existe. El verdadero bloqueo embargo interno que me gusta a mí hablar es el del interno, el que hay dentro de Cuba, el que impide a los cubanos prosperar. Ese externo con Estados Unidos, una trampa que cada año, cada vez que la sacan en Naciones Unidas, vota allí todo el mundo en contra, pues una votación sin ninguna trascendencia, sin ninguna importancia, que incluso se la toman aquí, como dicen aquí en la madre patria, ¿verdad? A cachondeo. Bueno, pues esto es lo que tenemos que pensar. No le tenemos que dar pábulo a que Estados Unidos vaya a mejorar ahora las relaciones con Cuba, que Cuba las vaya a mejorar. Siempre han tenido relaciones. No nos dejemos engañar, siempre ha habido un marco de colaboración entre Estados Unidos y Cuba, ¿verdad? Que es un marco condicionado por unos factores concretos, que a mí me parece por otra parte muy razonable, porque Estados Unidos está defendiendo sus intereses y yo creo que un país siempre tiene derecho a defender sus intereses, pero hasta ahí. Que ahora Estados Unidos permita mandar más remesas, pues bueno,
van a ir muchas más. No lo creo. El potencial de envío de remesas depende de la capacidad adquisitiva de los cubanos que mandan dinero a su familia, y eso no va a cambiar de un año para otro o de un mes para otro. ¿Que va a dejar que vayan turistas? Vamos a ver cuántos van, porque los precios del turismo en Cuba son mucho más caros que en República Dominicana o Cancún, y la gente a lo mejor prefiere ir a un sitio más barato que a Cuba, por muy desconocida que sea. Insisto, todo esto habrá que ver cómo evoluciona. Yo pienso que siempre ha habido relaciones entre los dos países, que el argumento del embargo bloqueo solo beneficia al régimen comunista, y yo no beneficio al régimen comunista de Cuba para nada. Así Okay, es eso. pero hay unas relaciones comerciales que Sí, tienen que ver con la compra de Cuba en los Estados Unidos del pollo, maíz, unas exacto. cositas, pero no le alcanza al régimen con eso. Ellos quieren y van a por más. Ellos quieren una inversión dura, quieren que empresarios y empresas en particular, las mismas empresas que expulsaron de Cuba después de los Obama, Sí, sí, ¿recuerda sí. que le dijeron a los tractores Ogún y todo eso? Mira, para allá, que no queremos el caballo de Troya aquí. Pero ahora sí, ahora están desesperados. ¿Tú conoces en particular, después de tantas reuniones y tantas fotos, que ha llegado información de algún proyecto en concreto, de algún empresario norteamericano que diga voy a arriesgar 100 millones de dólares a ponerlo en algo en Cuba, o hasta ahora lo que hay es té? Yo lo que tengo es un testimonio de un empresario español que lo he publicado hoy en mi blog, con el A que ver, hablé por teléfono. Y me dijo que se aburrió en el foro que hubo ayer, que Malmierca dio una conferencia hablando de las maravillas de Cuba. Y tal. Este tipo que ha ido a Cuba a hacer negocios, que es legítimo, o sea, él sabe que en Cuba hay presos políticos porque yo se lo he dicho, pero me dice, yo tengo una empresa y yo tengo una cuenta de explotación y tengo que ganar dinero. Y el empresario es así, no nos engañemos. Su principal objetivo me decía por teléfono, Elías, esto es un rollo. No hacen más que hablar del embargo y del bloqueo. Y nos están diciendo que aquí hay negocios, que aquí no sé qué tal, pero yo hablo con la gente que hay por aquí en la audiencia y nadie tiene ningún negocio. Está todo el mundo a ver qué es lo que hay. Es decir, aquello es, ¿cómo me lo explicó mi amigo? Aquello es como una especie de teatro chino en el que los actores se mueven siniestramente para ver si tienen algún tipo de atractivo, y los espectadores están viendo aquello diciendo, ¿y esta obra en qué va a acabar? No entiendo nada de lo que estoy viendo aquí. Y por eso es por lo que las inversiones extranjeras en Cuba fracasan. Es decir, ya no me estoy preocupando ahora de Estados Unidos, me estoy preocupando de los inversores que vengan de países en donde haya una óptica de rentabilidad, porque no me vale la inversión de Rusia, ni me vale la inversión de China, ni tampoco me vale la inversión de Nicaragua, que tiene evidentemente unas características concretas. Estoy pensando más en la inversión de Canadá, de España, de Holanda, de los países que tienen economías de mercado. sí, Estos porque países esos no países que están. mencionaste, cuando invierten en Cuba, si se le puede llamar invertir, en realidad no es invertir, no esperan que sea un negocio que normalmente funcione, lo que tienen es una influencia geopolítica a cambio de favores, de información, de inteligencia, de posicionamiento, y eso lo ven como una platica que dale por ahí para allá, pero para yo tener en La Habana un centro de espionaje el carajo y cosas así. Sí, yo entiendo que esta es la posición de Rusia, la posición de China, la posición de, por ejemplo, no sé qué hacen los Emiratos Árabes Unidos en Cuba, la verdad, no lo entiendo. Y han ido allí a tomar posición. Bueno, cada país hace lo que le parece conveniente, y nosotros lo podemos criticar, pero ellos lo van a hacer igual. Lo que yo quiero transmitir a tus oyentes y a ti es que la inversión en Cuba desde la óptica de la rentabilidad, del beneficio y de la sostenibilidad es un mal negocio. Y no se debe invertir en Cuba en las condiciones actuales, porque el marco que ofrece el régimen para invertir es absolutamente falso y contraproductivo. Y el mejor indicador es que en todos estos años, desde que salió publicada la ley 118, realmente el régimen comunista ha captado nada más que 3.000 millones de dólares de inversión, que era el objetivo que ellos se planteaban anualmente. Y estoy hablando de un largo periodo. La ley de inversiones empezó en el año 14. Son 8 años para captar 3.000 millones de dólares. No han hecho nada. El Mariel es un páramo desértico en el que hay 4 o 5 empresas allí instaladas que no sirven para nada. Los hoteles españoles están perdiendo dinero 3 años consecutivos y preocupados de ver cómo el régimen le adjudica
un resort turístico en los Cayos del Sur a una empresa hotelera canadiense que aparece de pronto sin saber muy bien quién es. No ha habido concurso internacional, no ha habido subasta. Ha sido una adjudicación a dedo que ha hecho el régimen comunista con unos procedimientos que están absolutamente cuestionados por los organismos internacionales, que piden transparencia, que piden credibilidad en la asignación de procesos de inversión. Es como esto del barco turco. ¿Cuándo nos hemos enterado? Cuando el barco ya llegó a Cuba. Bueno, no sabíamos nada de eso. Ahí vamos ahora. Ayer aquí hicimos un análisis y obteniendo datos de internet del costo del kilowatt de estos barcos, por ejemplo, que estuvieron en Sierra Leona, etcétera, y tirando costos del año 2016, que hoy vale mucho más por el precio del combustible y todo. Cuba le está pagando a cada barco 12 millones y medio de dólares al mes por barco, y son 4. Sí. Entonces, y van a ser 6. Entonces la historia es, si tú me estás diciendo que tú no tienes 110 millones de dólares, que es lo que dijiste en el noticiero que hacía falta para regalar la soberanía de la termoeléctrica para hacer corriente, pero sí le puedes pagar decenas de millones de dólares a estos barcos, pagárselo cash para que te enganchen la corriente, pero tú no tienes nada. Cuando el barco se desenganche, se apaga Cuba. Se acaba. Entonces, la pregunta es, desde tu punto de vista como economista, en este juego del monopolio que es la economía, ¿tiene algún sentido botar ese dinero para además producir nada más que 1000 megawatts, que es 1/10 de lo que necesita? El 20. Sí, o parece que detrás de esto lo que hay es negocios turbios, grandes coimas que están cobrando algunos por hacer esta transacción. Hay que reflexionar bien quién puede estar detrás de esta operación. Yo me acabo de enterar de esta operación de los barcos turcos. Efectivamente, estaba investigando igual que tú y viendo que efectivamente es un servicio que Turquía tiene y que suministra a países que tienen problemas graves en el suministro eléctrico, como el caso de Cuba. Aquí lo que nos encontramos es que el régimen dudo mucho que tenga dinero para pagar este servicio. Es muy posible que este servicio lo esté cobrando en especie de algún país socio amigo. Estoy pensando en Rusia. Rusia tiene unos intereses muy férreos con Turquía y es muy posible que una parte de ese coste tan elevado que tú acabas de mencionar lo esté pagando Rusia. ¿Y por qué lo estará pagando? Pues por una razón muy sencilla. La mayor parte de las centrales eléctricas de Cuba que no funcionan bien porque pertenecen a tecnología soviética son herencia de aquella época gloriosa en la que Cuba recibía donaciones de la Unión Soviética y vivía muy bien. En aquella época nadie se acordaba del embargo ni del bloqueo. Los cubanos no se preocupaban de eso. Pero claro, cuando cayó el Imperio Soviético y el muro de Berlín se vino abajo, Cuba se quedó solita y a partir de ahí empezaron las quejas. Y buena parte de esas quejas tienen que ver con el estado deplorable de las centrales eléctricas que hay en Cuba, que son todas de tecnología presoviética. Muchas de esas centrales están completamente obsoletas, ya no funcionan. Los técnicos cubanos, que son formidables, les están haciendo todo tipo de apaños para poder meterlas en el funcionamiento de la red y eso no funciona para nada. No llegan a la potencia que necesita el país para que no hayan apagones. Y yo creo que el régimen comunista ha debido de pedirle a Rusia ayuda, indicándole que las centrales que hay en Cuba son todas rusas, que no hay piezas ya. La parte que no me cierra es que Rusia no está en su mejor momento. Tiene la peor de las situaciones económicas con las sanciones, con las sanciones de Europa, con la guerra de Ucrania. Óigame, un país que tiene una guerra en funciones, que tiene una situación interna, cada vez se le subleva más gente a Putin, tiene más de 3.000 detenidos por el tema de la guerra, han renunciado. O sea, hay un clima político y económico que yo no lo veo muy generoso como para ellos estar... Siguen facturando miles de millones de euros a Alemania por el gas y, por supuesto, por el petróleo. La Unión Europea paga todavía a Rusia por el servicio que presta Rusia, porque la Unión Europea necesita el gas natural y sobre todo el petróleo. Y ahora también los cereales. O sea, Rusia no me preocupa económicamente, porque es una potencia mundial que cuando no vende al occidente, vende al oriente.
y de hecho ha colocado parte importante de su producción en China, en Irán, en Irak, en esos países que quedan al otro lado, ¿verdad? El problema, esto es una suposición, yo es que no veo de dónde Cuba puede sacar el dinero para pagar a estos barcos turcos, porque la situación económica de Cuba es crítica. Es decir, Cuba no ingresa divisas desde hace 3 años porque el turismo está muerto. Para que te hagas una idea, los turistas que están llegando a Cuba este año son nada más que el 30% de los que llegaron en el año 19 antes de la pandemia. O sea, a Cuba le falta llegar al 70% más para situarse al nivel del año 2019. Está absolutamente muy por debajo del potencial que se alcanzó en aquel año. La República Dominicana no. La República Dominicana ya recuperó los niveles del año 19 este mes de agosto. Es decir, estamos ante una economía quebrada. Y yo insisto, lo que tú acabas de mencionar, el precio que hay que pagarle a esta compañía turca por ese servicio es tan elevado que yo no sé de dónde van a sacar el dinero. Por lo tanto, algún apoyo han debido de conseguir, no sé si de Turquía. Y hay que ver cuánto esto repercute en la deuda a futuro para las próximas generaciones, etcétera. Pero estas inversiones tan extrañas, economistas, ¿cómo se explica que una economía quebrada que no tiene harina para hacer pan, que no tiene leche, que no tiene nada básico para la gente, que no tapa un bache, y ahora se han proyectado construir 60.000 habitaciones de hotel más? Pero bueno, esta construcción desaforada de habitaciones de hoteles y de cosas y de callos, cuando usted mismo los datos lo están diciendo, no hay turistas para llenar eso. Y las que están construyendo, los turistas están subiendo videos diciendo, se inunda el baño, no funciona la letrina, no hacen nada. ¿Qué es esto? Una gran operación internacional de lavado de dinero. ¿De dónde sale esto? No, sale del dinero del presupuesto del Estado que no se destina a otras cosas. Por ejemplo, no se destina a la agricultura, no se destina a la construcción de vivienda, no se destina a la mejora de las infraestructuras, concretamente de electricidad, no se destina a una mejora de la calidad de la educación o de la calidad de la sanidad, que las imágenes que estamos viendo del estado de la sanidad en Cuba es absolutamente deplorable. Entonces, el dinero se saca de lo que tiene el gobierno. Pero ¿cuál es la lógica? Porque eso es peor. No hay lógica. Si un empresario corrupto en el mundo está lavando plata haciendo hoteles en Cuba, que no dudo que también haya de esto, vaya, tú dices, por lo menos no se están tocando las arcas públicas, pero como bien usted dice, cuando tú consultas el volumen de inversiones, te das cuenta que toda la inversión junta en agricultura, salud, educación y electricidad no llega ni al 20% de la inversión en nuevas capacidades hoteleras. Entonces, lo cual determina que si las inversiones van por un lugar que no tiene nada que ver con las necesidades inmediatas, vitales del pueblo, ni de oxígeno, entonces, ¿qué loco está decidiendo esas inversiones o bajo qué interés? Porque evidentemente el pueblo no es. Si tú le preguntas al pueblo, ¿qué tú quieres? ¿Que hagamos 100 hoteles más o que arreglemos la carretera aquí de Bolondrón? Te va a decir, caramba, por favor, a mí que me importa un hotel allá en Santa María si yo nunca me he beneficiado de eso. ¿Qué lógica tiene? Sí, yo te voy a poner un ejemplo. El sector construcción, por ejemplo. El sector construcción es, para los economistas, el sector más importante para la inversión. Porque cuando tú inviertes en la construcción, tú creas viviendas, edificios que ocupan las personas y al mismo tiempo estás contratando trabajadores a los que les pagas un salario para que construyan esas viviendas y esos edificios. Y eso mueve la economía. Bueno, eso no lo hacen en Cuba. Cuba tiene un déficit de viviendas arrastrado durante casi 10 años de 2 millones de viviendas que tendríamos que construir mañana cuando haya un cambio político en Cuba, porque ahí es cuando habrá que tomar decisiones urgentes y dejarse del barco este turco. Habrá que construir centrales eléctricas compatibles con la naturaleza, con energías renovables, que el país tiene unas horas de sol absolutamente fabulosas. O sea, y el desprenderse de todo ese patrimonio presoviético que no sirve para nada, que está obsoleto. ¿Y el régimen qué hace? Invierte en hoteles. ¿Por qué? Porque el hotel es un instrumento que tiene para captar divisas. El hotel le permite dirigirse a un grupo empresarial hotelero y decirle, lo gestionamos, yo me quedo con la titularidad del hotel y tú lo gestionas. Tú me pagas a mí un dinero por el hotel y yo te lo doy a ti. Y ese modelo es el que en este momento le está reportando
más ingresos a las arcas del Estado comunista. La minería se gestiona exactamente igual. Las minas son del Estado, pero se las deja a una compañía canadiense para que las explote. Los hoteles son del Estado, pero se los dejan a compañías españolas y canadienses para que los exploten. A ver, Elías, a ver si yo te entiendo. El comunismo no es el sistema antagónico al capitalismo. El comunismo, por filosofía, no prohíbe la explotación del hombre por el hombre. No extinguieron en Cuba hasta el que limpiaba zapatos porque no les gusta a los comunistas los negocios capitalistas. Entonces tú me puedes explicar cómo con el dinero de los cubanos, si un hotel rinde 60 millones o 100 millones, pone que vayan 50 para la dictadura, 51 y 49 para los empresarios extranjeros. Entonces, mientras el pueblo de Cuba se mantiene miserable con los recursos, el sol, la playa y la naturaleza que Dios le dio a los cubanos, se están haciendo multimillonarios cuando les pagan empresarios capitalistas internacionales y una cúpula corrupta en Cuba que coge la otra parte del dinero. Para mi abuela no hay ni un pan. No. Entonces, esto es un secuestro a mano armada. No. A ver, ese régimen comunista, dirigido por estas personas que tú acabas de describir, permite que el capital internacional limitadamente gane dinero en Cuba, haciendo este tipo de operaciones, pero no te creas tú que se quedan con todo el dinero de ellos. No. Lo que hacen es todavía peor. Lo que hacen es que ese dinero que recaudan lo gastan en actividades, en actividades que no son necesarias para el desarrollo económico, la prosperidad y el beneficio de la nación. Te pongo un ejemplo. ¿Qué sentido tiene en Cuba tener un gasto en administración, defensa, policía y ejército cercano al 12% del Producto Interior Bruto? No hay ningún país del mundo que ese gasto en porcentaje de PIB pase del 4 al 5. Incluso en los estados policiales, cógete por ejemplo Egipto. En Cuba, el peso de la policía, la defensa, el ejército, el mecanismo represor, llega al 12% del PIB. Eso es para rebajarlo al 3, al 4, y los 9 puntos de PIB, que son 90.000 millones de pesos, destinarlos a actividades productivas. Así es como habría que dirigir la nación. Y esa cúpula dirigente se mete en el bolsillo, por supuesto, un dinerito, pero no te creas que se meten tanto. Lo que pasa es que lo que hacen es malgastar el dinero. Lo invierten en construir hoteles, que no sirven para nada porque luego no se llenan. Lo invierten en programas de cultura, en actividades en defensa de la revolución. ¿Cómo te crees tú que mantienen la red de embajadas en el exterior, que controlan al exilio y a la diáspora? Todo eso hay que sacarlo de algún sitio. Y por eso el régimen necesita dinero para las arcas del Estado, divisas, a ser posible, para comprar sus cosas fuera, para invertir en sus programas. Ese es el tema y esa es la esencia del comunismo que rige a Cuba desde 1959. Querido Elías, por último, me recuerdan en el chat aquí, bueno, que te pregunte, porque aquí el público de mi chat es gente muy inteligente, muy hermosa y muy aseada, y va entre sus manecillas de hombre con una flor para su amiga. Ese es el público de aquí. Y me recuerdan que hace unos meses hablamos acá y usted vaticinó una mejoría de la economía de los Estados Unidos para fin de año. Sí. Más o menos. Sí. Y mantiene todavía sus predicciones. Sí, la tengo que mantener porque la tasa de paro en Estados Unidos es menor que hace un año y ha sido un factor muy determinante del resultado de las midterm. Yo pensaba que iba a haber otro resultado distinto, pero la tasa de paro está por debajo de la de hace un año. Y luego la tasa de inflación de ustedes en Estados Unidos está cayendo de manera rápida, mucho más rápida que aquí en Europa. Y eso es bueno porque no necesitarán mantener tipos de interés tan altos por más tiempo, y en cuanto los tipos de interés bajen, los bonos subirán de valor, la gente ganará plata y volverá de nuevo a reactivarse la economía. Ustedes viven en un país que ahora puede estar pasando un pequeño resfriado. De hecho, está atravesando una etapa un poquito compleja porque al Banco de la Reserva Federal se le ha ido la mano subiendo los tipos de interés. Ustedes piensan que en Estados Unidos los tipos de interés están casi 2 puntos por encima de la media europea. Y eso revaloriza el dólar mucho con respecto al euro y hace que la economía americana sea poco competitiva con respecto a la europea.
que está teniendo ahora una gran capacidad exportadora, sobre todo a Estados Unidos. Pero eso cambia. Eso cambia porque Europa va retrasada en el proceso. Nosotros no hemos entrado todavía en ese pequeño paréntesis de crisis que han tenido ustedes y vamos a entrar con una inflación más alta y con una tasa de paro también más alta. Con lo cual, mi predicción para Estados Unidos es de mejoría en los próximos meses. Ya han pasado ustedes el momento más delicado y ahora van a entrar en en una nueva fase del ciclo económico. Lo van a ver. Óigame, nos deja usted animados, esperanzados, porque la verdad es que ha estado, pero mira, a pesar de todo y como está el mundo y como está todo, por ejemplo, la gasolina subió definitivamente, pero no siguió subiendo. Claro. Y se ha más o menos ahí 3 y pico la regular. Yo no he hecho de esa, no puedo echar de esa. A mí me toca la de 5 o 6. Entonces imagínate tú. Pero aquí en España, por ejemplo, por ponerte un caso, un producto de gran consumo en este país, como es el aceite de oliva, ha subido casi un 50% con respecto al año pasado. España tenemos en este momento una inflación de casi el 7,5%, que es desconocida en España en los últimos 20 años o 30. Y tenemos una situación económica con una tasa de paro de un 13,5%, que en España la tasa de paro es del 13,5%. Sin embargo, tú en España sales a la calle y te ves los bares llenos de gente, las cafeterías llenas de gente, los restaurantes que hay que hacer cola porque hay varios turnos. Entonces, ¿qué dices tú? Pero bueno, ¿dónde está la crisis económica? Y bueno, pues eso tiene mucho que ver con los estilos de vida y con la forma de ser. Ustedes en Estados Unidos, que tienen una gran capacidad de ahorro, van a salir de la crisis mucho más rápido de lo que va a salir el resto del mundo, lo cual tampoco es bueno, porque actuarán como locomotora de la economía. Los chinos están esperando que ustedes se reactiven. Los chinos viven ya de Estados Unidos también. Y les está pasando que ellos ahora se encuentran con que ustedes no están tirando de la economía mundial con la misma fuerza de siempre y los chinos están esperando, quietos, a que ustedes salgan otra vez con fuerza. Es la economía mundial en la que nos encontramos, que es bastante compleja y, en fin, obliga a cambiar mucho la perspectiva del análisis. Y ahí, en este escenario, nuestra querida isla, pues se ha quedado como el furgoncito de cola de un tren que la ha abandonado ahí en una vía muerta y que no va a pasar a recogerla, desgraciadamente. Este es el drama que tenemos que decir a nuestros compatriotas de allá adentro, que se preparen para lo peor. Elías, ¿cuándo vienes a los Estados Unidos? Pues estamos planificando un viaje y yo te prometo que cuando yo vaya te voy a mandar un WhatsApp para que quedemos. Ay, a comernos una paella de conejo. Aquí en Como mínimo, por lo menos una botellita de vino de reserva de Ribera del Duero nos la abrimos ahí. Ay, Dios santo, qué maravilla. No, si de verdad está la gente del chat contento. Dice, bueno, si Elías lo dice, pronto ya la gente está juntando para su casita. Llámame dentro de unos meses y verás cómo volvemos a hablar de esto otra vez. La tasa de paro de ustedes empezará a bajar ahora otra vez y volverán los problemas para cobertura de puestos de trabajo que hay en Estados Unidos, que eso es peligroso. Es una situación complicada. Así que ya verás cómo te va a dar esa imagen pronto. Oye, qué bueno hablar contigo hoy. Oye, un abrazo. Un abrazo grande, Elías. Hasta pronto, amigo. Perdona, Elías, Dime. que te veo muy activo haciendo análisis, sacando publicaciones. ¿A dónde deben ir toda la gente que nos está viendo en este momento, que somos 2000 y pico conectados, a consumir y a leer e informarse con tus análisis? Bueno, ustedes saben que yo tengo un blog que se llama Cuba-Economía Blogspot, y ahí ustedes pueden perfectamente encontrarme, me pueden buscar como Elías Amor en Google y les aparecerá el blog y yo encantado de que ustedes me sigan. Es un blog que publicamos diariamente y que ya llevamos con él varios años dando una visión independiente para que los cubanos vean otra visión distinta de Cuba, que no se queden con la que da el régimen. Si el régimen dice blanco, nosotros vamos a decirles negro, porque no queremos que los cubanos sean engañados en materia económica por el régimen comunista. El comunismo es el peor sistema para una economía.
Los países del este de Europa se lo quitaron todo de encima cuando cayó el muro de Berlín y nosotros los cubanos tenemos que abandonar el comunismo cuanto antes. Porque en Cuba hay comunismo de la peor ralea. Es el peor comunismo porque es el comunismo que llamamos de capitalismo de amiguetes, capitalismo de Estado, de enriquecimiento de unos y de empobrecimiento y miseria de otros. Y desgraciadamente eso lo tenemos que borrar de la faz de la isla para que Cuba vuelva a ser un país normal como cualquier otro del mundo. No queremos nada más que eso. Gracias, profe. Aquí, un abrazo. Adiós. Nos vemos. Óyeme, se mantiene, tú te imaginas Elías Amor dando conferencias a la Universidad de La Habana, a la Universidad de Camagüey, ¿no? Y tantos otros, Milei, Kaiser, Gloria, Agustín Laje, cuántos grandes van a pasar por ahí. Y Elías, usted lo ve, que no es un tipo ni siquiera de línea dura, ni extremo, ni de nada. Fíjate que él trata ahí de ser lo más mesurado posible, pero está muy claro en la esencia del problema y las cosas.